Bueno, estamos debatiendo el descontento de la Policía Federal por su incorporación a la Guardia Nacional. Javier Tello. El tema de la lana, del dinero, yo creo que una de las explicaciones detrás de por qué no pone dinero en ciertos temas y de su austeridad en general es su republicanismo. Perdón que regrese al tema del republicanismo de López Obrador. Es alguien que creo yo que tiene esa visión republicana del servicio público, que es un privilegio servir a tu país. George Washington, que rehusó que le pagaran, ¿no? Él estaba ahí para servir a Estados Unidos y rehusó un salario. Le ayudaba. Él se lo bajó. ¿Cuántos esclavos tenía su rancho también. Por cierto, con algunos esclavos, ¿no? Trump tampoco Washington cobra. porque era un privilegio servir a su país y por republicanismo. Trump porque era muy bajo el salario que le ofrecieron. Lo dijo. Entonces yo creo que él también hay esta visión republicana de que aquí se trata de servir al país y ese servicio no debe estar maravillosamente bien remunerado, ¿no? Vamos a cumplir 10 años, no sé si están conscientes de eso, vamos para el 10º aniversario. Sí, ya este ha sido un tema recurrente de esta mesa, el tema de la inseguridad, y otra vez tenemos que entrar al tema de la estrategia. Y la estrategia, pues es otra vez la militarización, con el agravante de que ahora estamos viendo que los policías dicen que no quieren ser militares y sabemos que los militares no quieren ser policías. Entonces, ¿es la Guardia Nacional la solución, Héctor, realmente? ¿O es es la misma burra revolcada de Calderón y Peña Nieto? A ver, ¿la solución? Sí. La solución no se puede, pero es esta. Legalización total de las drogas, reingeniería completa de fiscales, de jueces, de policías. Y de cárceles. Entonces, eso... Sí. Por eso no se puede hacer rápido, Sí. que es una cosa muy compleja y porque hay cosas que no puedes decidir tú, que estás metido en un consenso Y internacional. que cuesta mucho. Y que cuesta mucho. Eso Entonces, hablando de lana. Quiero volver sobre eso. entonces todo el acento ha sido puesto desde que el presidente Calderón arrancó esa estrategia en la persecución frontal, Sí. violenta de los grupos organizados criminales. Y sabemos que el resultado de esa estrategia, que no ha variado, fue pues fragmentar a los grupos, enconarlos entre ellos, desatar una cantidad increíble de homicidios. Pasó México de tener 8 homicidios por cada 100,000 en el 2014, pues, creo que 21, 22. O sea, una espiral gigantesca de violencia desarrollada a partir de esa estrategia. La estrategia decía, vamos a pulverizar los cárteles para que después nos queden unas bandas pequeñitas que Controlables. podamos, digamos, controlar con policías locales. Bueno, Pues no. pues siguen las bandas grandotas y están las bandas pequeñitas en todo el territorio, expandieron el asunto por todo el territorio. La verdad, Javier, Jorge, Leo, yo en este momento ya no sé exactamente qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de crimen organizado. Quizá deberíamos dedicar Otra vez, sí. otro ciclo a volver a pensar las cosas, a ver en dónde está realmente el problema, porque yo creo que ni los expertos saben ahora con claridad. Lo que te dicen los ¿Cómo es? expertos es que se han diversificado mucho en nuevos negocios. Cobro de piso está horrible. Entonces, ¿cómo atacas secuestro, eso? huachicoleo, ¿no? O sea que antes los grandes carteles exportaban drogas a Estados Unidos. Ese era el gran negocio. Ahora se han diversificado en otros negocios que les dejan mucho dinero, entre ellos el huachicol. El huachicol es importante. Y ahorita hablamos de los migrantes, pues, Sí. también. Los migrantes, por eso. claro. Sí, Totalmente. pero ahí es otra vez lo que llaman la paradoja del beneficio, de la utilidad, the paradox of profit. Sí. Si tú persigues a los narcos, entonces sube el precio de la droga, entonces suben las utilidades, entonces más gente invierte en droga porque es un mejor negocio. Pues lo mismo con los migrantes, ¿eh? O sea, el capital no cambia sus reglas nada más porque sean drogas, migrantes, se volvió claro. niños, niñas, mujeres, Claro. no importa, da lo mismo. Pero Se bueno, volvió parte del vuelvo negocio. al tema nada más de la seguridad. Sí. Es un cálculo, detalles más, detalles menos. Nosotros gastamos menos de 1 punto del PIB en seguridad. Sí. Es difícil de
calcularlo en México porque dentro de Sedena y de Marina hay una cantidad de cosas. Bueno, Colombia gasta 3. Sí. Quiere resultados a la colombiana, como dice Villalobos en su artículo que va a salir ahora pronto en Nexos, pues tienes que gastar lo que gastan los colombianos. Es que se los dieron los americanos en Plan Colombia, pues pídeles lana de verdad, no las tonterías de Iniciativa Mérida, sino real money, pídeles, si quieres eso, pues pídeles lana. No te quieren dar lana, bueno, pues entonces no vas a gastar 3 puntos el PIB en seguridad. Por reforma fiscal, mano. Bueno, sí, pero eso, Y ahí ya volvemos a lo mismo, está sí. vetado. Pero el tema del dinero es muy sencillo. O sea, si tú quieres crear una institución nueva, con más gente, más calificada, mejor preparada, mejor pertrechada, todo eso, si quieres eso, te va a costar más. Entonces decides que o bien vas a recaudar más o le vas a quitar dinero a otras zonas, a otros ámbitos y ponerlo ahí, o vas a encontrar a alguien que te lo pague, que te lo dispare, que tampoco no es una cosa horrorosa, puede funcionar. En el fondo, el único país centroamericano que tiene una policía más o menos decente es Nicaragua. Y es lo que... No, sí, es Nicaragua. Es una Es herencia del la sandinismo. Policía Nacional Sandinista, creada por los sandinistas, con un enorme apoyo de Cuba, de Alemania del Este y de la Unión Soviética. Ahora sí que les dispararon una buena policía, que ya lleva 30 años, van a ser 40 años el 19 de julio, o sea, dentro de 10 días. Bueno. Javier, policías que no quieren ser militares y militares que no quieren ser policías en la Guardia Nacional. Para mí el tema no es solamente cuánto gastas, sino en qué gastas. Sí. Y parte del problema tiene que ver en que solo gastamos en nuestras policías y no en los otros temas. Absolutamente. Totalmente. Y en ciertas cosas para nuestras policías y no en otras. Es decir, Calderón se lanza a combatir el narcotráfico, no el crimen organizado. Después empezó con su cuento de que es que se habían pasado de narcotráfico. Pero se lanzó a atacar al narcotráfico. Pero la violencia en México es de todo tipo. Contra las mujeres, que ya venía desde antes, a unos grados espantosos en ciertas partes del país, violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, incluso dentro del crimen organizado, pues son cosas muy distintas, el secuestro, al robo de casas, habitaciones, al robo de coches, al contrabando, chorro de distintos tipos de violencia. Creo que Calderón jamás atendió ninguna más que el narcotráfico. Y no es que los narcotraficantes ahora también secuestren, sino que los que antes traficaban drogas y pueden seguir traficando drogas, en eso están. Sí. Los que ya no pueden porque no tienen la escala, la logística, hay nuevos etcétera, grupos. se han metido a otros negocios. Eso sí. Pero, hombre, ¿por qué no combatir la violencia contra las mujeres? Que nada o poco tiene que ver con el narcotráfico. ¿Cómo? Bueno, me imagino que hay expertos que saben qué y cómo. Te puedo garantizar que con la Guardia Nacional, no. Eso sí te lo puedo garantizar. Es que es exacto, es una estrategia de contención al final del Y de día. cierto- ¿Otra vez o y de no? cierto tipo de O sea, violencia. sí. No es una estrategia de contención para la violencia intrafamiliar o contra la violencia contra las mujeres. Eso a es ver, otra... ¿Cómo? Pues con fiscales, Es que y con exacto, jueces, y con claro. investigadores. Una de las cosas más desafortunadas que se establecieron con la guerra que declaró el presidente Calderón fue este asunto de que había ciertos homicidios que, como eran del narco, De ellos. no No se importan. investigaban. Se matan entre ellos. Se matan Medina entre ellos. Mora era lo que decía. Lo acaba de decir el También. presidente López Obrador También, sí. a propósito del secuestro de 26 gentes que hubo en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y dijo en su mañanera, pero no es exactamente un secuestro, es entre grupos. Es como dando a entender que son unos criminales que así se llevan y nosotros no tenemos por qué meterlos a resolverles los problemas. No, hay que investigar todos, porque si no empieza el modo fácil de el Ministerio Público. Ay, ¿eso qué fue? Pues le pegó, pues siempre le pega a su marido, pues es normal, es la cuarta vez que nos pues así se llevan. Tema No, privado. No hay la que- siguiente vez va a estar muerta esa mujer, ¿no? Entonces, esa facilidad de separarse de la responsabilidad de investigar, porque es un asunto que corresponde a la Guardia Nacional. ¿Qué puede hacer un pobre juez de Veracruz, un pobre Ministerio Público de Tlaxcala frente a un grupo? Pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, o sea,
tratar de investigarlo, levantar la información del hecho, describir bien las cosas y luego, desde luego, pedir ayuda a una entidad mayor que venga a resolver eso que él no puede resolver. Pero si no están funcionando, yo creo que lo que tú dices es absolutamente claro. Si no están funcionando las policías, los ministerios públicos, los jueces, en el mismo rumbo, y lo que sucede es que el crimen organizado, profesional, se va volviendo un crimen generalizado en todos los otros ámbitos. Entonces vas perdiendo la seguridad de todo, no solo pero de fíjate, las zonas en donde están los grupos organizados. Decía yo que vamos para 10 años, ya nos ha tocado analizar este tema con Calderón, con Peña y ahora con López Obrador. Y yo veo que los tres presidentes, de alguna manera, acaban recurriendo a los mismos argumentos. Tú dices, uno, esta cosa de, no, pues se están matando entre ellos, ¿no? O sea, es un ajuste de venganza entre ellos. Ese lo han dicho los tres, ¿no? ¿Los tres? Otra, la coordinación. Es que nos Eso tenemos que les encanta. coordinar Sí, eso con les los gusta gobernadores. Es que también los gobernadores, presidentes municipales tienen que poner de su parte, en fin, ¿no? Y tercera, pues es que nos dejaron tal basurero que lo único que nos queda es utilizar a los militares. No tengo nada a la mano más que los militares. Me quedan los soldados y los Lo cual marinos. es cierto, pero Ni la modo. razón por la cual es cierto es que el anterior no creó esa policía. Claro. Por eso. Y el anterior no Tampoco. pudo porque el anterior tampoco lo hizo. Pero todos acaban sonando igual y acaban actuando igual. Y mientras tanto, 2019 ya es el año más violento de los últimos por 22, lo menos los Jorge. primeros 6 meses. ¿No? Mira, Sí. sobre el tema de la estrategia, yo la verdad confieso que no la entiendo, no sé si haya una. Yo tampoco. Sí veo el carácter improvisado de todo esto, si nada más Bueno, otra damos cosa es lo unos del pasos. tejido social, qué bueno que lo No, el tejido menciones. social es muy importante. También, Eso nos encanta. tenemos que... Yo ahorita sí defiendo al tejido Nos social. encanta. No, bueno, pero también los tres presidentes lo han reconstruir hecho. el tejido social. Reconstruir el Eso yo sí tejido. creo que eso Oye, sí creo que la es muy próxima vez, Javier, si puedes, tráenos un ejemplo. un ejemplo un del cachito Una de muestra tejido de tejido social. social. A ver Es cuarto, cómo lo es, voy a poner porque en- yo no sé cómo es ese, entonces me gustaría mucho. Pero Lo voy a poner en mi lista. Volver a la estrategia. La estrategia antes de la campaña y durante la campaña, incluso la primera vez que López Obrador habla de Guardia Nacional es en diciembre del 17. Sí. Del 17. Y no me pareció a mí mala idea, pero luego que sí, que no. La estrategia en la campaña y hasta su famosa reunión con el general Cienfuegos fue legalización, fin de la guerra, devolver al ejército los cuarteles, Combate a la pobreza. combate a la pobreza, Amnistía. amnistía, justicia transicional. Sí, sí, sí. De la noche a la mañana, esa ya no le gusta, la cambia y vámonos por volver a la guerra. Volver a la guerra, pero distinta, ya no con kingpins, ya no con cabecillas, sino hacia abajo, incluyendo la pobreza, todo lo que se quiera. Sí. Ahora, en esa estrategia, pues viene un nuevo vuelco hace más o menos un mes. Pues vamos a crear una Guardia Nacional para llevar a cabo todo esto, darle protección a los mexicanos, tarará, tarará, tarará. Y por cierto, que se dediquen a cazar más o menos 100,000 migrantes al mes, Sí, también. porque pues tenemos este nuevo problema con Trump, entonces pues hay que ocuparse de eso. Entonces, Trump está contento. no, Trump está feliz, pues claro, pues todo el tiradero está aquí. Pues claro que está feliz, pues como no, pues nada más faltaba. No, bueno, es que Entonces sí. resulta que todo esto se va improvisando, no hay una cosa pensada. ¿A quién se le ocurre mandar a estos pobres guardias nacionales? Porque finalmente, ¿quiénes son por el momento? Por lo que sabemos de la política. Militares, sí. Son militares. Son militares. Bueno, a ver, ¿tú te imaginas lo que es que un militar se suba a un autobús de ADO y le pida un Sí, INE horror. a alguien que está ahí? Y yo tengo ganas de subirme a uno de esos camiones Sí, eso. y que me pida el INE y la chinga que le voy a poner al pendejo militar que se atreva, no se la acaba. Nada más porque yo no soy hondureño, pero se mete conmigo y me pide un documento oficial en México y a ver de qué cuero salen más que le correas. enseñas. No, me canso que no. Ahora ver, sí que me canso ganso. Tú no. no ibas a Acapulco cuando te paraba el ejército y te... No, en un camión Y te me pedía- pide, en un camión me pide una identificación un militar
primero me muero que enseñarse, le armo un pancho En Tijuana monumental. te los pide. Bueno, pues y le armé el pancho monumental ¿Sí? y se rajaron, pues lo escribí el Estado con Porfirio y con Adolfo Aguilar. ¿Sí? Pues no, está prohibido. Pero a ver, esa de las 4 quejas de la CNDH que ya entraron a la Corte, la de pedir identificación por la Guardia Nacional, esa la va a perder el gobierno. Esa no tengo duda que la va a perder. Pero a ti no te la piden porque hacen profiling. Y Es racial profiling, pero podrían decir, no, es sueco este güey, es sueco y es indocumentado además. Pero a los que vienen morenitos, ahí en Tijuana, y les dicen quién fue Benito Juárez. ¿Te imaginas lo que están haciendo en el sur? No, bueno. Sí. A ver, Javier, un último comentario antes de irnos a pausa. No, yo diría que sí hay una diferencia entre los 3 presidentes Sí. que mencionabas, o tal vez los 4, no sé. No, 3. 3 ¿no? sobre todo. Que nos ha tocado. Sí. Es que uno abandonó el tema. Sí, Peña Nieto. Tanto Calderón, tal vez no nos gusta cómo le entró al tema, tal vez creó el tema, pero le entró. Y creo que López Obrador también tiene esa intención de entrarle. Creo que lo peor que puede pasar es el abandono de institucional, el abandono de un tema tan importante, ¿no? Y yo eso creo que sí pasó los 6 años. Pero sí utilizaron estos 4 argumentos. Sí. Pero nunca... Lo repito, se están matando entre ellos. Las adicciones. Tenemos que coordinarnos. Las adicciones, Leo, pues sumen el quinto. Coordinarnos. No tengo otra cosa más que los militares. Tenemos que reconstituir el tejido social y además, si no, combatir las adicciones. Si tu hijo se va a volver cocainómano. Así es. Estos o sea, son los aguas porque 5 argumentos de los 3. Digo, yo sé que lo abandonó y tienes razón Peña Nieto, pero Casi en algún no habló momento... del tema Peña Nieto. Calderón usaba esos argumentos diario. Sí, exacto. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento más. Bueno, quiero terminar esta mesa sobre el tema de lo que está pasando con la Policía Federal, con esta cosa que está ocurriendo, y tú lo tratas el día de hoy, Héctor, en tu columna, de la destrucción institucional, ¿no? Estamos viendo que se están destruyendo instituciones, pero todavía no vemos qué se va a construir o si se va a construir algo en lugar de esas instituciones. Y una de esas destrucciones es la Policía Federal, que yo insisto... Y aquí mañana van a estar los expertos, lo vamos a volver a tratar, con todos los problemas que tenía la Policía Federal, por ejemplo, sus 2 unidades, la Policía Cibernética o la unidad antisecuestros funcionaba bastante bien. ¿Eso va a desaparecer? Eso y muchas otras cosas. ¿Sí? Ya se volvió una lógica política de este gobierno el ir extinguiendo, desapareciendo instituciones, unas más grandes que otras. Porque están supliéndolas con otras cosas. Por ejemplo, han desaparecido los programas sociales que conocíamos, Prospera, porque los están supliendo con otras cosas. Desaparecen la Policía Federal porque la van a suplir con la Guardia Nacional. Desaparecen la reforma educativa porque la van a suplir con no sé qué. Desaparecen los contratos energéticos porque los van a suplir con no sé qué. Pero el problema de eso es que la destrucción es real y el bien prometido no llega. Entonces estamos como caminando hacia un vacío en donde la destrucción es visible, es efectiva, va afectando a millones de mexicanos y la novedad, la transformación, las nuevas instituciones, pues no tienen visos, como vemos con la Guardia Nacional, de empezarse a realizar. Ahora, entonces es un momento muy complicado. Javier, cualquiera diría que si quieres construir algo nuevo tienes que destruir, ¿no? O sea, sabes que la diosa favorita de los indios es la diosa Shiva, que es la de la destrucción, porque los indios creen que antes de construir tienes que destruirte, ¿no? O sea, destruir ciertas cosas. Sí. No me quiero poner filosófico, pero ¿no? No, exacto. ¿No? Si tuvieras que usar otra palabra... Schumpeteriano. No. Si tuvieras que buscar otra palabra, es un proyecto de cambio. De cambios. Y en el cambio, pues hay cambios. Que implica cambio de institucional, rediseño institucional, desaparición. Y destrucción. Bueno, por eso, desaparición. O sea, destrucción suena una cosa agresiva, ¿no? Y tal vez parte de esto ha tenido ese aspecto agresivo. Sí. Puedes llegar con un mazo a romper cosas, eso es destrucción, ¿no? Puedes hablar de cambio, reestructuración, ¿no? Puedes hacerlo... Más hablar matizado. de todo esto de una manera más matizada. Sí. Pero sí creo que hay, por lo menos en el lenguaje, y creo que también en los hechos, un lado medio agresivón.
que es parte de una estrategia, de que la idea es hacer notar el cambio, voy a usar la palabra cambio y no destrucción, Sí. hacer notar el cambio de inmediato, de manera contundente. Ahora que podemos, que tenemos alto nivel de aprobación, legitimidad, bla, 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 Sí, si sí. esperas 4 años a empezar a hacer ajustes a las instituciones. Lo del aeropuerto, por ejemplo, que fue un primer posicionamiento muy duro del Sí, presidente, ¿no? sí, yo creo que- Cancelar el sí. aeropuerto de Texcoco, ¿no? Sí, ¿no? Es- La idea de que hay nuevas reglas del juego Sí. y hay nuevos jugadores en Correcto. el juego. Y que algunos de los viejos jugadores ya no van a poder jugar o no van a poder jugar bajo las viejas reglas, ¿no? Entonces hay una cierta agresividad en mandar esos mensajes que tiene su lógica. De que se haga en un primer momento con esa agresividad, creo yo. Ahora, obviamente, todos podríamos decir, no, pero aquí se les pasó la mano, aquí este mensaje lo hubieran podido mandar de esta otra manera, etcétera, etcétera. O sea, sí creo que hay una larga lista de pequeños errores que se han ido sumando, ¿no? Pues mira, hay dos casos que conozco más o menos bien, el de ProMéxico y el CPTM, el Consejo de Promoción Turística, que ahora se los quieren encargar a Relaciones Exteriores. No es que ninguno de los dos haya sido inmejorable. El CPTM poco a poco llegó a tener lleva 25 años de existencia, más o menos ya funcionaba. Y conviene recordar que la enorme cantidad de dinero que recibía el CPTM, parte de los De privados y impuestos. sobre todo impuestos de internación, iba para comprar publicidad, no iba para pagar las oficinas, era 80% Sí, más sí, o sí. menos de la compra. Era promoción. Pues si no, cualquiera puede comprar, probablemente esta gente compraba mejor que otros porque sabían hacerlo, ponte un poco más tranzas, pero en fin, al final del día pues, sabían comprar. Pero necesitas... Sin lana, Necesitas- trata de ir a que les comprar dejen el sin lana. dinero, porque Mira, si no- yo creo que podría ir, no sé, Ebrardo, cualquiera vez cuando vaya a a comprar pedir fiado. pipas, que vaya a Times Square en Nueva York y diga, a ver, le diga al güey que está ahí cuidando uno de los... que ahí quiero que salga México. Gratis. Muy bien, gratis. Sí. A ver cómo le va. Lo mismo con ProMéxico, funcionaba menos bien, había muchos excesos, se han dicho una enorme cantidad de idioteces a propósito de ProMéxico, que gracias a ProMéxico vino la inversión extranjera. No, pues entonces fantástico. Entonces, antes de ProMéxico no había inversión extranjera y los países que no tienen equivalente a ProMéxico no tienen inversión extranjera. Digo, es una gran cantidad de imbecilidades. Lo que es un hecho, y es ahí donde no estoy del todo de acuerdo, Javier, Relaciones Exteriores, que tú conoces muy bien también, no va a poder hacer esto. Pero, de acuerdo. No puede. De acuerdo. No es que con el tiempo que aprendan los del servicio exterior, no van a aprender, no sirven para eso. Estoy de acuerdo, déjame nada más porque es lo que iba yo, totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en desaparecer ProMéxico y en desaparecer el Consejo de Promoción Turística si en ese proceso, llamémosle de destrucción, hay un proceso de transformar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero eso no se hizo. No, el proceso es también medio destruir la Secretaría. El problema también. yo diría que hoy Relaciones Exteriores se dedica por lo menos la mitad de su tiempo a hacer cosas que antes eran muy importantes y útiles, pero que ya no. Para mí la diplomacia hoy es un deporte de contacto, es sobre todo diplomacia pública, pero seguimos haciendo la diplomacia decimonónica tras bambalinas que ya no es tan útil. Yo te diría que el grueso del trabajo... Se necesita de ahí cambio. Necesito un cambio. Por no hablar de destrucción. Exacto. Entonces, me parece bien que desaparezcas el Consejo de Promoción Turística siempre y cuando lo reconstruyas dentro de Relaciones Exteriores. No pero vas lo a hicieron. poder. Pero no lo hicieron. En Tal esos vez- dos casos no. Tal vez lo podrías hacer en el tiempo. De un día para otro, claro que no. Pero yo sí creo que podrías transformar a la Secretaría de Pero Relaciones vamos a tratar de hacer la lista, ¿no? Transformarla, A ver, sí. Vamos a tratar de hacer En la que lista. sirvan porque para la esto, no. lista A es ver, la lista, la como, lista, como sí. mensaje de que las cosas cambiaron, yo creo que ya es suficiente mensaje, ¿eh? Porque Sí. mira, El aeropuerto. el aeropuerto, Sí, el régimen salarial de la burocracia federal, sí, el Estado Mayor Presidencial, sí. el CISEN, la reforma educativa, por lo menos el las instituto. oficinas presidenciales. Las oficinas. Lo que se llamaban los Los pinos. delegados federales en los estados. Sí. Los contratos energéticos que van hasta ahora, que son muy impresionantes, los que han echado para atrás. La desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sí. ProMéxico. CPTM y ProMéxico. ¿Qué más? Bueno, La CFE, el que dejó de generar con energías limpias. bueno electricidad. y todo esto ya va costando como un punto del PIB. Sí. Bueno,
pues yo creo que como señal de que este gobierno quiere cambiar las cosas, pues ya cambió, Sí. ya destruyó o ya, en fin, suficientes. Ya creo que ya sería la hora que se pusiera a empezar a construir de verdad, ¿no? Y para empezar con este asunto de la seguridad, Totalmente. creo que estaría muy bueno que volteara con humildad y con seriedad a quienes tuvieron razón, que son los expertos, y que los suba al barco Es y que ahí es el problema. vuelvan a diseñar y a pensar bien qué es lo que están haciendo, porque el tiempo corre. Pero es que para Corre y va construir deprisa. necesitas eso, expertos, y también hay la retórica muy populista en contra de los expertos. Bueno, pero a ver, ¿No? Leo, ¿O no? hay un aspecto aquí, por ejemplo, que no hemos tocado, a mí me parece de lo más importante, porque es un conflicto latente y en una de esas va a ser una de las instituciones que también va a desaparecer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Están. que le cae muy gorda a López Obrador, ya lo vimos, Sí. y le va a caer más gorda ahora que metió su recurso de inconstitucionalidad contra las 4 leyes de la Guardia De la Nacional, Guardia Nacional. y ya la Suprema Corte le dio entrada. Sí. Si ganan algunos de los recursos, le va a tumbar la Guardia. Ahora, ¿por qué? Pues porque obviamente hicieron las cosas con las patas. Y los argumentos que da alguien hoy, no me acuerdo si es Durazo o alguien, es fantástico. De que, bueno, a ver, en primer lugar, fueron aprobadas las leyes por inmensas mayorías. Por consenso, Por prácticamente. consenso y inmensas mayorías. Y se consultó a mucha gente. Bueno, a mí qué diablos me importa si fue por 100, o sea, todos los votos a favor, ni uno en contra, y consultaron, pero lo que sí. es más, una consulta de 125 pero sí te millones dice de algo mexicanos. de la falta de una oposición que no No, tuvo no, la no. capacidad de revisar O eso. es constitucional o no lo es. Sí. Todos los votos del mundo de diputados y senadores del PRI, del PRD, que votan lo que se les diga, no va a darle un contenido constitucional a las leyes. Yo no sé si lo sea o no. La que sí me consta, porque ya lo hemos comentado y es un hecho y ya lo planteó muy claramente, la Guardia no tiene derecho de pedir documentos en México, pero ni la Guardia ni nadie más. Está prohibido pedir un documento en un país donde no hay un documento obligatorio. Punto. Ah, pues es que debiera haberlo. Sí, debiera haberlo, estoy totalmente de cambiar la acuerdo. Constitución. Nada más eso, y solo empezamos, le decía yo a Héctor, esto empezó con Olivares Santana en 1980, secretario de Gobernación. Desde entonces no se ha podido hacer la cédula nacional de identidad. Mientras no haya una en México, no puedes pedir documentos a nadie en este país. No puedes. Como autoridad. Como Sí, autoridad. como autoridad. Pues para un acto voluntario sí, subirte a un avión, entrar al cine, ir a un antro si tienes cara de niño, en fin, todo eso sí. Pero obligatorio, es decir, que una autoridad te pida nada más porque en la andas vía pública, en la vía ¿no? pública, no. Entonces tú ves ahí, meterías también a la Comisión Nacional a todo el régimen, digamos, porque vamos a Todos los hay un regímenes, gran régimen los de autónomos, de- todos exacto, los autónomos, exacto, ahí todos van, los autónomos. ya van sobre de ellos. Así es. A ver, perdón, Javier. No, adelante, adelante. No, pero iba a decir que hay que añadir al INE, porque ya le tienen un Sí, diseño al también. INE de una transformación que se parece que es un gran cambio, pero se parece bastante a una disolución, ¿no? del INE que conocemos. Javier. Creo que también hay una estrategia en cuanto a su cambio que ofrecen de decir, no seamos ingenuos, esas instituciones autónomas las llenaron con su gente y ahora déjenme a mí poner algunas de las mías, que yo creo que es algo relativamente legítimo. De acuerdo. Porque otra vez, la idea de que esas instituciones eran autónomas en el sentido de que la gente no sé dónde la trae, no, eran gente que claramente compartía el proyecto del gobierno en turno. Y eso no está mal, ¿no? Para mí, con lo que tienen que cumplir es con un mínimo necesario, y en general esa gente la cumplía. No la cumplían la CRE, ¿eh? Los que mandaron a la Comisión Reguladora pero Energética. pero no los de ahora, realmente- Estoy diciendo que en general. No, los de Tú antes, siempre no has dices podido de los- decir, sí, hablando por eso, de los pero de los de antes. ahora. en el IFE, Sí, sí, claro, siempre puedes claro, decir, mira, siempre, ese lo siempre. puso el PRD, No, totalmente. pero todos eran Pero- gente competente, Sí. ¿no? Ahora los que Pero, están a ver, mandando a la CRE. no Eso es lo son que hay que competentes. cuidar, eso es lo que hay que En cuidar. abono de lo que estás diciendo, naturalmente que tienen derecho, el derecho político, Sí, el claro. gobierno, a poner gente con la que tienen confianza, etcétera. Pero se puede hacer de un modo institucional. De acuerdo. Hay que esperar tu turno, ¿no? Como lo está haciendo, por cierto, este gobierno, tanto en la Suprema Corte como en el Banco de México. Está esperando su turno y eso está muy bien hecho. De acuerdo, de acuerdo. Sí, así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Interesante. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Leo,
Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.